Vamos a iniciar con la primera conferencia magistral denominada Generalidades. Generalidades del sistema de justicia civil y familiar a la luz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y esta conferencia estará a cargo del doctor Felipe Alejandro Segbe Camarena, quien fuera el coordinador del grupo técnico revisor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El doctor Segbe es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con titulación por excelencia académica. Tiene un máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Anáhuac del Sur. En el ámbito público y privado se ha desempeñado desde hace más de 20 años como asesor en la CONCAMIN, como abogado y consultor jurídico, como asesor legislativo en el Congreso del Estado de Puebla, como asesor legislativo en el Senado de la República en la 62 legislatura, como secretario técnico de la Comisión de Fomento Económico del Senado, como director de enlace con la Cámara de Diputados y asesor del secretario de Economía, como director general adjunto de Vinculación Política y asesor jurídico también en la Secretaría de Economía, como director de Vinculación y Seguimiento Legislativo adscrita a la Oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría Fiscal de la Federación, como asesor legislativo de la Comisión de Justicia y, ya lo dijimos, coordinador técnico del grupo revisor de este Código Nacional, y él actualmente es nada más y nada menos que el secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Es un gusto, es un honor recibirlo en Zacatecas, doctor Segbe, y antes de presentarlo, queremos pedirle que le transmita a su jefa, a nuestra amiga, a la admiradísima ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que le haya autorizado venir este día a Zacatecas. Con ustedes el doctor Segbe. Hola, muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por este afectuoso recibimiento aquí en la sede del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Magistrado presidente Arturo Nale García, gracias por las atenciones a las jueces, juezas, magistrados y magistradas presentes. Les damos nuestro más cordial agradecimiento y nos sentimos honrados de estar aquí. Sí, efectivamente, somos culpables. Somos culpables porque la omisión legislativa. Usted no me dejó nada, magistrado presidente, casi expuso todo lo que íbamos a hablar, pero vamos a tratar de ampliar un poquito lo que a grandes rasgos nos compartió. La omisión legislativa, como lo señaló el magistrado presidente, pues venía a partir del 16 de septiembre de 2017. Es decir, el Congreso de la Unión estaba en una omisión legislativa absoluta para la emisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero antes de entrar a las generalidades del Código, porque aquí con ustedes hay compañeros, compañeras integrantes del grupo técnico revisor que fueron coordinadores de los libros y que tienen una amplia experiencia no solo litigando, sino muchos de ellos son jueces, son magistrados, magistradas, juezas, y fueron muy cuidadosos en la selección del contenido del Código Nacional. Yo siempre les digo, el Código Nacional, el que fue publicado el 7 de junio de este presente año en el Diario Oficial de la Federación, es un primer saque. ¿Y qué me refiero con un primer saque? Ninguna norma es perfecta, no lo existe, es ajeno. El derecho atiende a situaciones reales, sociales, vigentes. La publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no está exenta de que en próximos meses todavía vamos a hacerle actualizaciones, precisiones. Por eso se considera una vacatio legis de 4 años, pero eso lo vamos a hablar ahorita que hablemos del régimen transitorio.
Yo quiero retomar un poquito, y si ustedes me lo permiten, y también por el tiempo que amablemente me concedieron los ponentes que nos acompañan, que me hicieron más, me voy a extender más de una hora. Quiero hablarles un poquito de los antecedentes, cómo llegamos aquí. Porque previo a la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿cómo surge? ¿Por qué sigue esa reforma? En noviembre de 2014, el entonces Ejecutivo Federal encomienda al CIDE, al Centro de Investigación y Docencia Económica, la realización de foros a efecto de tratar 10 mesas. Una de esas mesas era relacionada con la justicia cotidiana, en específico con la justicia civil y familiar. Los foros se realizaron de noviembre a enero de 2015 a 2016 y la conclusión de todo se invitaron a organizaciones sociales, a los operadores jurídicos, a las barras, a los poderes judiciales, y la conclusión fue de que el sistema de justicia o el sistema de impartición de justicia civil y familiar a nivel nacional pues mostraba ciertas discordancias. Por ejemplo, instituciones procesales se regulaban de manera muy distinta en las entidades federativas. Muchas de las quejas era la lentitud de los procesos, los plazos distintos y sobre todo que había precedentes jurisprudenciales sobre una misma institución que variaban de zona a zona en el país. La solución para ellos fue muy sencilla, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Que se expida un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bajo esas conclusiones de las mesas de trabajo, el Ejecutivo Federal mandó una iniciativa en el año 2017 para reformar los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ustedes se acordarán la resolución de fondo del conflicto en el artículo 17, pero también se modificó la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución, que es la que le otorga facultades al Poder Judicial. Como fue una reforma constitucional, no hay que perder de vista que quien realizó o quien aprobó esto fue el constituyente permanente. ¿Sí? Conforme al régimen de facultades expresas y concurrentes que establece el artículo 124 constitucional, las entidades federativas, una amplia mayoría de las entidades federativas, se necesitan al menos 17 para que la reforma constitucional sea procedente, avalaron facultar al Congreso Federal para que expida la legislación única en materia procesal, civil y familiar. Hasta ahí vamos bien. Y se establecieron en los transitorios, el artículo 2 y 4 transitorio de esa reforma, que el Congreso de la Unión tenía la obligación de expedir durante los 180 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial, pues expedía el Código Nacional. No pasó eso. Hubo intentos en 2018, hubo intentos en 2021, pero nadie agarraba el toro por los cuernos. ¿Sí? Y para sacar este tipo de temas, de temáticas, productos legislativos en el seno del Congreso, se necesita voluntad política. Y llegó el momento de la voluntad política. Ahorita les voy a comentar a muy grandes rasgos cuáles fueron, por qué deriva la expedición del Código Nacional, pero se dio la posibilidad de que hubiera voluntad política, sobre todo de tres senadores. Por una parte, el coordinador parlamentario en su momento, el senador Ricardo Monreal Ávila, originario aquí de Zacatecas. Él presentó una iniciativa, la última iniciativa que teníamos en el Congreso. Teníamos 4 iniciativas en la Cámara de Senadores, teníamos una iniciativa en la Cámara de Diputados, y la más reciente era el producto legislativo que trabajó el senador Ricardo Monreal con el senador Julio Menchaca y con la CONATRIP. ¿Sí? En un primer momento, en abril de 2022, y lo digo abiertamente, como asesor de la Comisión de Justicia, todavía no era secretario técnico, se me encargó dictaminar la iniciativa del senador Monreal y de la CONATRIP. Es decir, por eso hubo un documento que estuvo circulando con fecha 27 de abril de 2022, que hoy en día todavía hay gente que piensa que es el Código Nacional. Se iba a votar, ese documento lo dictaminamos, se elaboró, pero creo que tuvieron la altura de miras de entender que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no podía tratarse de un documento, un producto legislativo fast track, ¿sí? Con las consecuencias que ello iba a traer. En el Senado de la República decidieron abrir a foros, a auscultación pública, a consulta abierta, y se realizaron foros a partir de junio en 7 entidades federativas para empezar a recoger las inquietudes de los operadores jurídicos.
¿sí? Y como partimos de la iniciativa que había presentado el senador Monreal y la CONATRIP, ¿sí? Hubo muchas inquietudes, muchas observaciones sobre lo que estaba contenido ahí. La solución al terminar los 7 foros en julio de 2022 fue, 1, establecer un vínculo con la Cámara de Diputados. De nada sirve que el Senado trabaje solo si no hay un acuerdo político con la Cámara de Diputados para sacar el producto legislativo. Si el Senado de la República hubiera aprobado el dictamen como venía de la iniciativa del senador Monreal, posiblemente el producto legislativo se hubiera detenido en Cámara de Diputados y nos lo hubieran regresado con modificaciones, y ahí estaremos como ping pong. La solución que se puso sobre la mesa es, sin trabajar formalmente en conferencia, que es una modalidad de trabajo entre las cámaras, constituir un grupo de trabajo, un grupo revisor. ¿Por qué? Porque los senadores, senadoras, diputados y diputadas entendieron que una legislación de tal trascendencia como es el Código Nacional no podría hacerse en la mesa de un asesor o simplemente con las propuestas de senadores y diputados. Quienes debían integrar el Código Nacional eran los últimos operadores, los últimos beneficiarios o los últimos destinatarios de la norma, que son los operadores jurídicos, y lo entendieron. Entonces, si ustedes verifican en la historia del México independiente, en las codificaciones tanto civiles y procesales, el magistrado Arturo Nale habló del Código de 1884, ¿sí? A eso siguieron mucho más códigos, 1928 el Código Civil, 1932, un intento, 1943 el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿sí? Para todas esas codificaciones se conformaba un grupo, y un grupo de notables. Lo que se hizo en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, es primero establecer un acuerdo de coordinación y colaboración, inédito. Nunca en la vida del Congreso se había dado un trabajo de colaboración como se dio para la expresión del Código Nacional. Se invitó al grupo de trabajo en materia de justicia cotidiana en la Cámara de Diputados, se invitó a la Comisión de Justicia. Por parte del Senado de la República se abrió completamente a los senadores integrantes de la Comisión de Justicia, senadoras, y de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que son los dictaminadores. Entonces, ¿cuál fue la propuesta? Que en lugar de que estén los senadores, senadoras y sus asesores diciendo, oye, el código debe tener esto, no. Nombraron, tuvieron la altura de designar a jueces, magistrados, barras, ¿sí? La CONATRIP, y el grupo que inicialmente estaba contemplado para ser de 10 personas, 5 de la Cámara de Diputados, 5 de la Cámara de Senadores, tuvo 20 y llegó a tener hasta 80, 90 integrantes, ¿sí? Y se realizaron más de 60 sesiones, más de 350 horas invertidas, ¿sí? Casi 10 meses de trabajo. Y déjenme decirles, estamos cumpliendo con una ejecutoria de la Suprema Corte. La Suprema Corte había resuelto ya, ¿sí?, de que el Congreso, la primera sala, de que el Congreso tenga una omisión legislativa, y nos estuvo expidiendo, concediendo prórrogas, plazo, y nuestro plazo vencía, ya nos dio, consiguió una segunda prórroga, y déjenme decirlo, la ley de amparo no permite segundas prórrogas, pero nos la concedieron. Y esa prórroga era para el 30 de abril de este año, entonces teníamos que trabajar a marchas forzadas sacando un producto, si no perfecto, si lo más acorde a lo que se necesitaba. Quería comentarles estos antecedentes para que comprendiéramos un poquito por qué viene a la luz el trabajo del Código Nacional, y las consecuencias, el efecto que tiene. Okay. Seguramente ya empezamos con el estudio del Código Nacional. Más o menos, ahí hay muchas publicaciones, inclusive la publicación del Diario Oficial, hay muchas editoriales que ya lo están manejando, se están empezando a impartir cursos, hay mayor interés, pero no, lo que interesa que conozcan es no solo por qué está ahí ese texto de la ley, sino, es decir, ¿qué llevó a quienes formamos parte o coordinamos el grupo técnico revisor para incorporar esas disposiciones? ¿Por qué quedó conformado en 10 libros? ¿Sí? ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo quedó estructurado el procedimiento oral civil, el procedimiento de la justicia civil, familiar, los principios? ¿Sí? Porque ustedes se darán cuenta, estos son los 10 libros que integran el Código Nacional. ¿Sí? Sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, procedimiento oral civil familiar, de la justicia civil, de la justicia familiar. Y ustedes me van a decir, oigan, es un tema que tuvimos cuando la Corte resuelve que está en omisión legislativa el Congreso. Sí separa, oye, hay 33 códigos de procedimientos civiles y hay 12 códigos de procedimientos familiares. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sacar un Código Nacional de Procedimientos Civiles
o sacar un Código Nacional de Procedimientos Familiares por separado. De la interpretación que se vino haciendo de las resoluciones de la Corte, hablaban de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿sí? Y los trabajos y las iniciativas iban encaminadas a una sola codificación. Sin embargo, ustedes revisarán en su momento que el libro cuarto es muy completo de la justicia familiar y sobre todo el tema de sucesiones lo separamos de la justicia familiar, no tiene que ver, es un tema patrimonial, tiene su propio libro, el tema de sucesiones y juicios universales. Tenemos de las acciones colectivas, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a abrogar en su momento el Código Federal de Procedimientos Civiles. El Código Federal de Procedimientos Civiles es una institución que solo es de conocimiento de los jueces federales, conforme al artículo 17 constitucional, que es precisamente las acciones colectivas. Tenemos que integrar un tema de acciones colectivas, lo modernizamos, nos sentamos con la Profeco, con la COFESE, con la CONDUCEF, con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Asociación de Banco de México, y buscamos un punto medio, pero para dar certidumbre sobre todo a los consumidores. Tenemos un libro séptimo de los recursos. ¿Sí? Los recursos traen un esquema muy distinto, aquí lo va a exponer el magistrado Jean-Paul Pérez, pero les va a explicar por qué se definió así. Tenemos un libro octavo de la justicia digital que coordinó el maestro tenemos un libro nuevo de sentencia, vía de ejecución, vía de apremio de ejecución y los procesos de carácter internacional. Pero lo más importante es el régimen transitorio. A ver, lo voy a exponer en su momento, pero quiero decirles que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, conforme al decreto del artículo primero, ya entra en vigor. Usted me dirá, ¿cómo? Si se necesita una declaratoria de incorporación. Sí, pero hay ciertos transitorios que ya están vigentes y los vamos a explicar. ¿Sí? Los vamos a explicar con cuidado. Me interesa que conozcan estas láminas, algunos de ustedes ya deben estar familiarizados. Pero la realidad del sistema de justicia del sistema de impartición de justicia a nivel estatal, según datos del INEGI. Esta es la encuesta 2022, es decir, toma datos de 2021. Esta encuesta muestra que al año ingresan en un promedio de 1.577.000 asuntos en los tribunales locales. Y se reparte de la siguiente manera: un 45% es familiar, un 25% es civil, ¿sí? Pero ojo, nos quedamos con la idea de que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a regular solamente la materia procesal civil y familiar, ¿no? Hay un tema de supletoriedad. Es un tema de supletoriedad federal, hay un tema de supletoriedad local. Al rato les voy a hablar del tema de supletoriedad local propiamente para el estado de Zacatecas, para que lo tomen en cuenta previo a solicitar la declaratoria de incorporación. Pero hay un 20% de juicios mercantiles. El Código Federal de Procedimientos Civiles y su legislación procesal civil es supletoria de la legislación mercantil. ¿Sí? No hay que perder de vista esto. El Código Nacional trasciende a la materia civil y familiar. ¿Sí? Y ahorita les voy a hablar del tema de supletoriedad. ¿Qué tanto? Si ustedes comparan esta reforma con el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay una proporción de 7:1. Los procedimientos penales representan el 10% del total de expedientes que ingresan al sistema de impartición de justicia. 10%. Aquí estamos hablando del 70% solo en materia civil y familiar, más un 14-20% en materia civil, en materia mercantil. Ahí está la importancia, la trascendencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Les iba a mostrar la encuesta del INEGI, la encuesta nacional de impartición de justicia del 2020, nos muestra números un poquito más engrosados del número de expedientes que ingresan en los tribunales locales. Es 2.200.000, pero la proporción no cambia. ¿Sí? El 10% es materia penal, el 90% son familiares, civiles y mercantiles. ¿Sí? Es lo que les comentaba, los antecedentes del CIDE, el amparo, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A final de cuentas, ya se cumplimentó esta sentencia. Francisco, no seas malo, ¿me podrías presentar la otra diapositiva? Ahora sí vamos a entrar en tema. ¿Se están aburriendo? Ok. Ahorita nada más que os ponga Francisco. Por cierto,
Como antecedente, el Estado de Zacatecas, el 21 de febrero de 2018, publicó en la Gaceta del Estado el decreto 217, donde modificaban el Código de Procedimientos Civiles y modificaron el 2018, es decir, posterior a la reforma constitucional, el Congreso de Zacatecas intentó modificar, añadir el artículo 662 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado. No tardó en irse ese tema a una acción de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad 37/2018. No fueron los únicos, Aguascalientes, estado vecino, hizo lo mismo, con la acción de constitucional 58/2018. ¿Qué es importante? ¿Por qué la urgencia de expedir el Código Nacional? Porque la Corte resolvió que las legislaturas de los estados estaban invadiendo la competencia del Congreso Federal, porque en virtud de que a partir del 16 de septiembre de 2007 la facultad exclusiva para expedir la legislación en materia procesal civil y familiar correspondía al Congreso Federal. Y si bien el artículo transitorio que citó el magistrado presidente establecía que mientras y tantos el Congreso Federal expedía o se daba el lujo de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, las legislaciones procesales civiles y familiares iban a seguir vigentes hasta en tanto se publicara el Código Nacional. Pero la Corte interpretó más allá y dijo, eso implica que las entidades federativas perdieron ese régimen residual conforme al artículo 124, ¿sí? Y ya no pueden legislar en materia procesal civil y familiar. Pueden seguir aplicando sus códigos, pero no pueden derogar, modificar, reformar. Y las primeras acciones de inconstitucionalidad, la Corte validó con 8 votos la invalidez de esas reformas. Fue el caso de Zacatecas y fue el caso de Aguascalientes. Posteriormente la Corte se apartó no solo de los votos, hubo más acciones de inconstitucionalidad 2020-2021 y la Corte ya no reunió los 8 votos para invalidar, pero esto seguía siendo oponible, se podía atacarse a través de un juicio de amparo. Cualquier persona podía señalar que las modificaciones procesales, civiles y familiares que hicieran con posterioridad al 16 de septiembre de 2017 podrían atacarse mediante juicio de amparo en virtud de que no correspondía a las entidades federativas o congresos locales legislar en la materia. El día lunes, por temas políticos no se reunió en muchas acciones de inconstitucionalidad posteriores, pero el día lunes la Corte, el Pleno de la Corte volvió a resolver sobre el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, que invadió la esfera de competencias del Congreso Federal e invalidó precisamente por esta facultad exclusiva. Es decir, la Corte retomó el tema de que la facultad era solo para el Congreso Federal. Esta es la parte de generalidades que les voy a tocar del Código Nacional, sin menoscabo de que mis compañeros y compañeras que también van a exponer a lo mejor profundizan más sobre ciertas temáticas. Libro primero, encontramos un glosario muy amplio, 36 definiciones, pero lo curioso de este glosario, que no debe faltar en toda norma y que no es obligatorio que la norma lo defina, sin embargo sí nos interesaba dejar por lo menos ciertos principios de los alcances que debe tener para efectos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la terminología utilizada a lo largo del mismo. Tenemos 36 definiciones, pero ¿qué creen? De esas 36 definiciones, al menos 24, como lo va a exponer más adelante el maestro, 24 son del libro de Justicia Digital. Cuando se conformó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se vio con prospectiva, ¿sí? Prospectiva. Es decir, no sé si conozcan en una legislación nacional, no sé, latinoamericana, la inclusión de términos como el metaverso, porque sí, hubo muy sonado una audiencia de una juez que a través del metaverso pues, lo llevó. Y hablamos de manera tridimensional, son muchas tecnologías que van ahí, ¿sí? Por ejemplo, archivo o documento electrónico, área de transmisión, audiencia virtual, cadena de bloques, certificado digital, clave privada. Metimos la declaración especial de ausencia por desaparición, ahorita les voy a decir por qué. Digitalización, ojo, los documentos físicos que se digitalizan pasan a ser mensajes de datos, tienen los efectos de mensaje de datos y hay un principio de equivalencia funcional. No se les debe restar valor. Eso lo va a explicar Gustavo Cárdenas, quien coordinó el libro de Justicia Digital. Ya me acordé de tu nombre, Gustavo. Tenemos, por ejemplo, la definición de
expediente físico y expediente electrónico. Cuando Gustavo les exponga seguramente el libro de justicia digital, que no le voy a robar tema, si solo te voy a robar esto, pues, ¿qué creen? A partir de que ustedes incorporen a su legislación estatal el Código Nacional, van a llevar a la par el expediente físico y el expediente electrónico, a la par, aunque se esté tramitando por el sistema tradicional. Pero si optan por el expediente electrónico, entonces ya no tiene sentido el expediente físico, ¿sí? Es un tema de equivalencia, ¿sí? Es un reflejo. Tenemos definiciones como videoconferencia, promoción electrónica. Entonces, solo quería mostrarles la amplitud que tiene el glosario, ¿sí? Y muy enfocado al tema de justicia digital. Los principios, tenemos en el artículo 7 del Código Nacional, van a poder encontrar algunos de los principios. No los voy a definir porque de alguna manera pues, tenemos muchos temas de los que hay que platicar, pero sí se guardó. En la confección del Código Nacional se guardó mucho, sobre todo los derechos humanos. Garantizar el interés superior de la niñez conforme al artículo 4 constitucional, y también de aquellos grupos que se pueden encontrar en alguna situación de vulnerabilidad. Trabajamos de la mano con colectivos de personas con discapacidad. Y ahorita van a ver qué es lo nuevo que viene en ese tema, en virtud de que, como ustedes sabrán, el sistema de interdicción ha sido declarado inconstitucional e inconvencional. Solución del fondo del conflicto. Teníamos que ver, el artículo 17 constitucional, bajo la misma reforma, habla de que se debe prevalecer la solución del fondo del conflicto por sobre los formalismos. Ustedes van a ver que lo que hicimos durante la estructuración del Código Nacional es evitar, por ejemplo, muchas figuras procesales que solo dilataban. Y no hablo solo del tema de recursos, hablo del tema desde la presentación de la demanda, ¿sí? Así encontramos que la Constitución dice siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos de juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Bueno, hasta ahí. ¿Y cómo encarnamos esta situación? Lo tratamos de hacer en cada artículo del Código Nacional. Por ejemplo, en el artículo 3 del Código Nacional establecimos en el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar se pondrá en todo tiempo la solución de la controversia sobre los formalismos procesales. En el juicio oral sumario, que después vamos a hablar, se establece en el artículo 60 que siempre se podrá resolver el fondo de todas las controversias planteadas. ¿Regulamos o no regulamos el alegato de oídas? Hay que ser, a ver, una práctica a nivel nacional es que fue parte de las que hace que muchas de las situaciones dentro de juicio se resuelven fuera de juicio, en la mesa. En el litigante, la litigante, que van con el juez, con el secretario de acuerdos, con el proyectista y, señores, ayúdame en esto. No, a ver, momento. Tenemos que partir de una ética profesional en la impartición de justicia. Entonces, lo más correcto era, bueno, no se puede prohibir, es imposible. Vamos a regularlo. Vamos a dar la posibilidad de que las partes a pesar de que por igualdad de porosidad, ellos pueden en cualquier etapa del procedimiento, dentro de audiencia, pues exponer sus alegatos. ¿Qué hacemos fuera de audiencia? Entonces, establecimos en el artículo 134 una regulación del alegato de oídas. Claro, no dice alegatos de oídas como tal, pero que respetamos el principio de contradicción, por favor. ¿Quieres hablar con el juez? Está bien, solicítalo por escrito, que te acuerden fecha, hora y duración, pero tu contraparte tiene derecho a estar presente. Y eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, los encuentros que puedan tener los litigantes o los justiciables con la autoridad jurisdiccional, ¿sí?, se harán respetando el principio de contradicción, fuera de audiencia. Juicio oral sumario. ¿Qué es esto? Usted me va a decir, no, pues juicios sumarísimos tenemos en todos los códigos. Sí, es cierto. Cuando estábamos en el análisis de las legislaciones procesales a nivel nacional, hubo una institución que encontramos por ahí en el Código de Procedimientos de Puebla, que se llama juicio oral sumarísimo, que para ellos, durante el tiempo de la pandemia, les funcionó mucho precisamente para sacar los asuntos que les genera un cuello de botella. Adoptamos la institución, la mejoramos, y lo que establecimos es un juicio, como dice, oral sumario, que puede llevarse 5 días, puede llevarse 30 días, y les voy a decir por qué, porque las partes, la demanda se presenta por comparecencia, igual la contestación es por comparecencia. Cuando se cita a la contraparte a una audiencia a los 5 días a partir de la notificación, ahí mismo se puede resolver el asunto,
¿sí? Ahí mismo se puede resolver el asunto, pero lo más importante es que se dotó a los consejos de la judicatura locales que determinen mediante lineamientos qué tipo de procedimientos se pueden desarrollar a través del juicio oral sumario. Las entidades federativas van a decidir a través de sus consejos qué procedimientos se llevan. Y si quieren llevar, por ejemplo, el divorcio incausado, lo llevan ahí. O aquellos procedimientos que les generen un cuello de botella lo pueden llevar a través del juicio oral sumario. No existe expediente. Es decir, se aportan pruebas, no existe expediente físico, hay pruebas, alegatos, es muy rápido, pero sobre todo lo que es la comparecencia, la documentación, se puede registrar por cualquier medio, videograbación, eso se le comparte a la contraparte. Entonces, este juicio puede desahogar mucho de los problemas que hoy en día tienen los sistemas de justicia a nivel local. No voy a ampliar un poquito más para que pasemos a… Pero léalo, muy, muy interesante. Aparte, todos sabemos el artículo 17 de la Constitución establece ciertos postulados: justicia pronta, completa, imparcial, expedita. El juicio oral sumario viene a cumplir de manera sencilla, trámites orales, darle expeditez a la administración de justicia. Entonces, va acorde con el artículo 17 constitucional. Y existe obviamente apelación. Puede ser desahogado en un plazo menor a un mes. Como les comenté, los consejos de la judicatura locales van a decidir qué tipo de procedimientos se pueden desahogar ahí. Esa es la flexibilidad que tiene el juicio oral sumario. Ok. Novedades. A veces el Código Nacional para muchos va a representar un nuevo chip, y no por el tema de la oralidad. El Código Nacional tiene una tendencia hacia la oralidad, y ese es el gran reto de la Administración de Justicia a nivel nacional. No solo porque los poderes judiciales estén no preparados con salas de oralidad, sino que los litigantes, las litigantes deben capacitarse en temas de oralidad. Por ejemplo, en el artículo 235 y 241, donde está la demanda y concesión de la demanda, uno de los requisitos es que, a ver, tú me vas a decir domicilio para notificarte, pero me vas a señalar también teléfono y correo electrónico. Igual, al contestar la demanda me vas a señalar los mismos: domicilio para notificarte, teléfono y correo electrónico. ¿Para qué? Porque si hay una reconvención, ya no te notifico de manera personal, digamos, física, ¿sí? Te notifico por correo electrónico, ¿sí? Y eso estableció. Pero también, si se fijan en la fracción segunda, establecimos que no, a la persona autorizada en el escrito no se le va a exigir el registro de su cédula en el tribunal, ¿sí? Procedimiento de dos fases. El artículo 409 del Código Nacional establece es una nueva institución. Ustedes saben, para decretar providencias precautorias o medidas de aseguramiento es parte. Uno va, presenta su demanda, solicita ciertas medidas de aseguramiento, pero la contraparte durante todo el juicio tiene las medidas de aseguramiento, las providencias precautorias, y no puede hacer nada. A lo mejor se iba al amparo indirecto, o las hacía valer a final de cuentas hasta la apelación. Aquí cambiamos. Aquí tomamos el ejemplo de la suspensión provisional y definitiva en materia de amparo, artículos 124, 129, y lo que se estableció es un dictado provisional donde no se requiere al momento de la citación de la contraria, se protege el peligro de la demora y surte efectos hasta en tanto se resuelve sobre la providencia definitiva, ¿sí? Ya en la definitiva, en vía incidental, las partes de alguna manera alegan, prueban, y se resuelve si durante el procedimiento continuará en sus términos la providencia, o va a ser modificada o se revoca. Esa es una novedad que tenemos. Designación de apoyos extraordinarios. ¿Qué es eso? ¿Se acuerda que les dije que habíamos trabajado de la mano con los colectivos de personas con discapacidad? Bueno, hoy ustedes tienen, hoy todavía en su legislación aquí en Zacatecas tienen, por lo menos en la letra, tienen un sistema de interdicción, ¿cierto o falso? Es decir, no han bueno, ahorita ya no pueden derogar esa parte, pero bueno, procesalmente, es decir, el Congreso ya no puede hacerlo, ¿sí? Sin embargo,
las sentencias de la Suprema Corte, jurisprudencia que ha sentado, ha señalado que el sistema de interacción es inconstitucional e inconvencional, va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Todo su articulado, Ley Suprema de la Unión. Y sin embargo, todavía hay gente que solicita la interdicción, les decía a los jueces, juezas, todavía les dieron solicitud de interdicción. ¿Qué hacen? Inapliquen, era lo que hacían. Y se inventaban un procedimiento, traían el artículo 12 de la Convención, e inventaban un procurador, un procedimiento y unas salvaguardas. Las personas con discapacidad se nos acercaron y hicieron con una propuesta en mano. Y dice designación de apoyos extraordinarios. ¿Qué es eso? Muy fácil. A conocimiento del juez, de la autoridad jurisdiccional, solo van a llegar aquellos casos en que se acabó la tutela, ya no hablamos de capaces e incapaces, es una figura que ya no existe, ¿sí? A la autoridad jurisdiccional solo van a llegar aquellos casos en que no se puede conocer la voluntad de la persona con discapacidad, ¿sí? Por ningún medio, Es decir, si la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad moviendo una ceja, un dedo, un intérprete, si no hay manera de saber cuál es su preferencia para el otorgamiento de un acto jurídico, para el apoyo que necesita, entonces sí, la autoridad jurisdiccional, ¿sí?, puede participar en la designación de apoyos extraordinarios. Y me van a decir, oigan, y si una persona con discapacidad necesita de un apoyo para la comunicación, para la comprensión de los actos jurídicos, ¿sí?, ¿qué haces? Esa es la segunda reforma que viene. Nosotros en el Código Nacional nos adelantamos, y es la parte que quiero que comprendan esta institución, nos adelantamos a lo que viene. Los códigos civiles, familiares y las leyes del notariado, ¿sí?, van a ser modificadas. Ustedes va a llegar al Congreso local una propuesta de las personas con discapacidad, avalados por las comisiones de derechos humanos federales, donde el sistema de apoyos y salvaguardas para personas con discapacidad se va a establecer en la legislación civil. ¿Qué se busca? El reconocimiento pleno de su capacidad jurídica. Son personas, de su personalidad jurídica, de su capacidad jurídica, que ya no van a ser temas que se van a llevar ante los jueces. Si la persona puede conocer su voluntad, no estamos hablando del nivel intelectual, sino que pueda decidir sobre su propia vida, hasta donde puede, y si puede manifestar y si necesita apoyos, no tutores, apoyos, que son personas a final de cuentas que ayudan en la comunicación, en la comprensión y en la celebración de actos jurídicos, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es poner un plano de igualdad a todas las personas. El término incapaz no está en este Código Nacional. ¿Quién puede solicitarla? Cualquier persona, en virtud de que si no conoces la voluntad de la persona con discapacidad, no solo persona con discapacidad, este procedimiento está contemplado también para personas adultas mayores, que en senectud puede suceder que pues tengan dificultades para expresar conscientemente en algunos momentos su voluntad, y se puede pensar que deben ser sujetos a tutela, ¿sí?, o a alguna protección. Este procedimiento sirve de igual manera. El apartado de designación de extraordinario de apoyos empieza con esta frase: todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece, y el Estado mexicano desde 2008 asumió esa obligación, de que cualquier reforma, modificación o programa que vaya relacionado con o que trastoque directo o indirectamente derechos de las personas con discapacidad, se tiene que trabajar con ellos, previo a la emisión de regulaciones, ¿sí?, previo a la emisión de programas. Entonces, ¿qué pasó? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares implicaba una consulta a las personas con discapacidad, ¿sí? Pudo haber sido sujeta a invalidez, porque no hubo la consulta, hubo el acercamiento con los grupos de discapacidad, pero quedó su propuesta tal cual. No permitimos en el grupo revisor que ninguna persona, grupo ajeno a las personas con discapacidad le metiera mano a su propuesta, ¿sí? Y hoy en día en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, desde el 16 de febrero, hay una iniciativa muy completa que establece el sistema de apoyos que deben contemplarse en los códigos civiles y en las leyes del notariado. Mediación y justicia alternativa. Hasta lo dejé incompleto. Nosotros no podemos ver la tutela judicial efectiva si no tomamos en cuenta que el aparato de justicia a nivel nacional pues requiere recursos. Lo vamos a tratar ahorita en el tema de los transitorios.
Sin embargo, el día de ayer, no sé si estuvieron pendientes, pero la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo donde obliga al Congreso de la Unión, así como fue con el Código Nacional, a expedir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Estamos trabajando en ella. Ya llevamos 5 o 6 foros y vamos a sacar la Ley General de Mecanismos a más tarde en octubre, noviembre, ¿sí? Y porque el artículo 17 constitucional establece que la tutela judicial, o la tutela, el acceso a la justicia no solo se da por la vía formal, sino también se da a través de figuras como la mediación y la conciliación, ¿sí? Que con la certificación debida, los convenios pues deben tener el carácter de cosa juzgada. Entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Ustedes tienen centro de mediación aquí en Zacatecas? ¿Sus convenios tienen carácter de cosa juzgada? ¿O hay que homologarlos ante el juez? ¿Hay que homologarlos? Bueno, vamos a cambiar eso. ¿No? ¿Me está diciendo sí o no? Los tienen que, aquí no, aquí es muy distinto, aquí vamos a cambiar. La certificación va a quedar en los poderes judiciales. Los poderes judiciales van a certificar a los mediadores públicos y privados. Van a tener que cumplir con ciertos lineamientos, una homologación de lineamientos, capacitación, todo eso para efecto de que la mediación, ¿sí? Es decir, la justicia alternativa sea una realidad en México, pero lo que tenemos que hacer, que no haya centros de mediación de primera y de segunda. Hay centros de mediación que tienen 7 personas, hay centros de mediación que tienen 217, y donde están realizando la mediación, por ejemplo, Jalisco, Nuevo León, pues la mitad de los asuntos los sacan, la mitad de los asuntos a través de la mediación, destraban el cuello de botella que se hace en los tribunales. Entonces hay que dar la oportunidad a los justiciables de optar por soluciones a veces más sencillas, más amigables, para resolver sus conflictos, más que enfrascarse en un litigio, que es muy propio de los abogados que recomendemos el enfrentamiento. Pero lo que importa es la paz social, evitar los conflictos, y creo que de alguna manera vale la pena apostarle. Vamos a homologar todos los centros de justicia a nivel nacional, los centros de mediación van a tener por lo mínimo los mismos lineamientos, requerimientos, para que puedan de alguna manera auxiliar en la administración de justicia. A eso es lo que vamos. Van a ver ustedes próximamente diálogos en el Senado de la República. Vamos a tener un grupo revisor para conformar la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Una vez que se expida la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se les va a conceder 180 días, un año, falta ver eso, no se preocupen todavía porque todo implica recursos, para que las entidades federativas adecúen su legislación. La Ley General va a obligar a que tengan que adecuar la legislación conforme a la Ley General, los mínimos. Dentro del Código Nacional, ustedes verán que en la audiencia preliminar, tanto en materia civil como en materia familiar, inclusive en el juicio oral sumario, hay una etapa donde la autoridad jurisdiccional lleva a cabo la mediación. Y si no lleva la mediación, debe informarles a las partes la posibilidad de acudir en cualquier momento del juicio previo a la emisión de la sentencia a conciliar ante el centro de mediación e inclusive pedir la suspensión del procedimiento para efecto de lograr avenir a las partes. Es convenio. Vamos a tratar de emparejar la Ley General con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que ello sea una realidad. Solo quería comentárselos para efecto de que estemos preparados para lo que viene. Alimentos, muy en general, aunque es un tema del libro cuarto, que no se lo voy a robar aquí a la maestra Isabela Aciana Hernández, pero sí me gustaría de alguna manera enlazar. A ver, se regularon los alimentos, como debe tener el Código de Procedimientos Civiles, es decir, la cuestión es que una vez, si de alguna manera se queda acreditada la obligación alimentaria, pues la autoridad jurisdiccional, en menos de 24 horas al día siguiente, pues está emitiendo hacia el patrona, de quien recibe del deudor alimentario, pues que haga la retención e informe en 3 días, y si no, hay una multa de hasta 200 sumas, ¿sí? Y se vuelve inclusive solidario si el patrona no cumple de alguna manera con la solicitud y con la retención. Pero a ver, ¿cuál es lo importante? El 8, es que tenemos que ver al Código Nacional de manera paralela. Por eso es interesante no solo irnos al texto de la ley, sino cómo vinculamos al Código Nacional con la legislación actual. A ver, el 8 de mayo del presente año se publicó en el Diario Oficial un decreto que modifica la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Ustedes saben, el artículo 135, ¿qué se creó? El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que van a nutrir se obliga a los tribunales locales a nutrir el registro. Es una base nacional que va a administrar. Ustedes tienen su registro, puede que lo tengan, creo que lo pusieron en 2021,
tiene un registro aquí en Zacatecas, pero lo maneja el registro civil. ¿Sí? Bueno, lo importante es la información que genere de los deudores alimentarios morosos. ¿Sí? Se va a sentar en una base de datos nacional y en la Ley General se establece que las entidades federativas, los 3 órdenes de gobiernos, van a poder establecer en su legislación que se requiera para ciertos trámites, por ejemplo, expedición de licencias, pasaportes, para cargos concejiles, ¿sí? Cargos políticos, ya está la 3 de 3. Acuérdense la modificación del artículo 38 de la Constitución, que por cierto deben modificar su Constitución local para hacerla acorde con la modificación constitucional, para que en la solicitud de ciertos trámites, inclusive trámites ante notario que implique la traslación de propiedad o la venta de inmuebles, se solicite el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, ¿sí? Inclusive para la emisión de pasaportes. Se dotó al DIF, se le dotó con 300 días para establecer esa base de datos. Entonces, lo que hicimos fue emparejar el Código Nacional, la parte de alimentos, con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, de tal manera que si hay una pensión provisional y hay un incumplimiento de 90 días, inmediatamente la autoridad jurisdiccional, claro, a petición de parte o de oficio, no sé, maestra, te procede a inscribir al acreedor alimentario, al deudor alimentario moroso en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Igual, se le da la facultad a las procuradoras de niñas o adolescentes o instituciones similares que tengan una tutela a cargo, el poder solicitar al juez ante un incumplimiento de una pensión alimenticia decretada, es decir, inscribirlo en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. No me voy a meter mucho en su tema, maestra, pero el libro cuarto de la justicia familiar sí se cuidó mucho el interés superior de la niñez, sobre todo temas de perspectiva de género y violencia contra la mujer. Las órdenes y medidas de protección contenidas en el artículo 573 y demás artículos, porque no son las únicas, sino que veámoslos otra vez de manera transversal. El Código Nacional faculta, dependiendo del tema, no solo las medidas de protección que establecen en el artículo 573, sino también puedes acudir a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia, las contempladas en la misma. ¿Sí? Se define, se conceptúa violencia vicaria, yo no lo quiero señalar, lo va a tratar la jueza Sabela, es decir, el término de violencia vicaria está en evolución, se estableció un concepto mínimo. Declaración especial de ausencia, ¿todavía tengo tiempo? ¿Todavía me concede un tiempo usted? Sí, poquito, 15 minutos, no me paso. La declaración de ausencia por desaparición, ¿qué pasa? Hay 115,000 personas desaparecidas en México, mucho. Pero a ver, aquí no tratamos el tema de la desaparición, sino tratamos otro tema. ¿Qué pasa con las familias que de la noche a la mañana ya no tienen al ser querido? Y no hay la constancia ni del cuerpo, ni el certificado de la muerte. No hay la constancia de que siga vivo o no. ¿Qué hacen las familias con las deudas, con la guardia y custodia, ¿sí? Con el acceso a las cuentas? ¿Qué los obligaban? La declaración de ausencia que tienen los códigos civiles los llevan a tramitar una presunción de muerte. ¿Pero cómo? ¿No sabes el paradero de la persona? ¿Qué haces? Lo que se busca a través de la declaración especial de ausencia con desaparición, que no es del Código Nacional, sino viene la Ley General en materia de desaparición forzada, que conforme al artículo 142 obliga a las entidades federativas a la federación a expedir sus propias leyes. Ustedes tienen una ley de desaparición, de declaración de ausencia por desaparición, y tiene ciertos efectos. ¿Qué buscamos? ¿Qué pasa? Hay 14 entidades federativas que a la fecha no han expedido su legislación especial. Entonces, una persona, un familiar desaparecido, una persona que tiene un familiar desaparecido, ¿qué hace? A ver, lo que se busca es mantener la personalidad jurídica, la representación de la persona como si estuviera viva, darle seguridad jurídica, para que puedan solventar temas de alimentos, de seguridad social, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue, en el Código Nacional, incorporar la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición para complementar la Ley General de Leyes Especiales. Y ojo, cuando les dije que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya entró en vigor, es porque me refiero, porque en términos del artículo primero transitorio y el artículo 20 transitorio, 20º transitorio, ¿sí? Aquí, a partir de la entrada en vigor del decreto, aquellas entidades federativas que no tengan su ley especial, por omisas, aplica ya el Código Nacional. Esa parte aplica, de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición. Y se nos acercaron los colectivos de familias, de madres, de familiares desaparecidos. Y el Senado de la República, Cámara y todo, fue sensible en este tema.
Acciones colectivas, ya les hablé un poquito, es competencia federal, son las modificaciones que hubo, por ejemplo, antes se necesitaban 30 personas de la colectividad para iniciar una acción colectiva, ahora se necesitan 15, la prescripción era de 3 años, 6 meses, se amplió a 5, vistas dilatorias, es decir, al día de hoy solo se han presentado desde 2011 que se modificó la Constitución para las acciones colectivas, solo se han presentado 33 acciones colectivas. ¿Y saben por qué? Porque cuando fue regulado, se hizo para que no avanzara. Había 1,000 notificaciones previas a la parte, por así decirlo, demandada, ¿sí? A la parte que causó la afectación, que se la pasaba amparo tras apelación, y no avanzaban. Entonces, Profeco, muy en especial, quien cuida los intereses del consumidor, se acercó con nosotros. Entonces, nos sentamos en una mesa, sector privado, sector público, buscamos un punto medio, ¿sí? Guardando el interés superior, sobre todo, todos somos consumidores, ¿sí? Entonces, esta figura, que es de conocimiento solo de jueces federales, solo se los comento porque es parte de las innovaciones que tiene el Código Nacional. Concurso de acreedores. A ver, una de las integrantes del Grupo Técnico Revisor, la doctora Rosa María Rojas Bertis, hizo un análisis en la Ciudad de México del año 2012 al 2016, más o menos, 2017, sobre el número de concursos civiles, concursos de acreedores que realmente se han presentado. Y encontró que se habían presentado en un plazo de 4 años, 5 años, creo que 37 concursos civiles, ¿sí? Pero de esos 37 concursos civiles ninguno había llegado a resolución, ya sea por falta de interés, porque pasaban 7 años en la notificación, porque no había acuerdo. Entonces, lo que se buscó, ustedes deben de tener a lo mejor un concurso de acreedores en su legislación. ¿Qué buscamos aquí? Hacer algo más eficiente, más atractivo, tanto para la persona deudora como para los acreedores, pero sobre todo, ¿qué se busca? Que el deudor no se vaya, no se desaparezca, no se eche a correr, no se deshaga de sus bienes con tal de no responder. Al contrario, lo que se busca aquí es que tenga la seguridad jurídica de que siga produciendo, siga trabajando y vaya pagando poco a poco sus deudas, de tal manera que pueda garantizarse su subsistencia y la de los suyos. Eso viene específicamente. Se establecieron 2 procedimientos, uno extrajudicial, por medio de facilitador de certificado, o uno judicial. Entonces, es muy interesante. Esperemos que esta figura retome su papel en el marco jurídico nacional y sea eficaz. Ya veremos. Este es el tema más interesante. Perdón, antes de entrar a transitorios, supletoriedad de reenvío. A ver, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y retomamos el tema que iniciamos, no solo regula la materia procesal civil y familiar, sino que es supletorio, ojo, a nivel federal, de más de 70 leyes federales y generales. ¿Sí? Miren, por ejemplo, ¿por qué? Porque el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio de algunas de estas legislaciones. La Ley de Amparo, el Código de Comercio, ¿sí? Ley Federal de Derecho de Autor, Ley de Concursos Mercantiles, la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las acciones, las controversias constitucionales de acciones de inconstitucionalidad, la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, hay un tema de supletoriedad muy amplio. Es decir, el Código Nacional es un monstruo, no solo va a incidir en el ámbito local, va a incidir en el ámbito federal, ¿sí? De manera supletoria. Pero hay un tema también, un tema de reenvío, y ahorita voy a entrar al tema aquí, a Zacatecas. Hay un tema de reenvío muy importante. ¿Qué es el reenvío? ¿Quién no conoce una legislación en donde señale un artículo expreso del Código Federal de Procedimientos Civiles? Y se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles tal, pues ya no, es el Código Nacional. Entonces, ¿qué vamos a dejar? Vamos a dejar una institución incompleta. Zacatecas. Digo, hicimos una revisión muy superficial, pero de 145 leyes aparentemente vigentes que lo tienen en la página del Congreso de Zacatecas, encontramos que al menos 32 ordenamientos, ¿sí?, hablan de la supletoriedad. ¿Supletoriedad de qué? Su Código de Procedimientos Civiles es supletorio, no solo regula la materia procesal civil, es supletorio de decenas de leyes locales. Leyes locales, miren, por ejemplo, arancel de honorarios de notarios del Estado, hay un reenvío, quiere decir que hay un artículo en el arancel de honorarios que remite a un artículo del Código de Procedimientos Civiles. Ley de acceso a las mujeres a una libre de violencia, ley de extinción de dominio del Estado de Zacatecas.
¿sí? Es supletorio el Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué quiere? Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, Ley del Procedimiento Administrativo. Ojo, la Ley del Procedimiento Administrativo establece como supletorio su Código de Procedimientos Civiles, pero la Ley de Procedimientos Administrativos es supletoria de muchas decenas de leyes que estructuran el régimen administrativo en Zacatecas. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación maneja supletoriedad, reenvíos a lo que es al Código de Procedimientos Civiles de Zacatecas, ¿sí? El Código Familiar del Estado de Zacatecas, ¿sí? Maneja supletoriedad, reenvío, ojo, todavía ahí manejan el estado de incapacidad o interdicción. ¿Por qué se los comento esto? Porque ahorita que entremos al régimen transitorio, antes de que el Poder Judicial del Estado de Zacatecas solicite formalmente al Congreso de Zacatecas, ¿sí?, que emita la declaratoria de incorporación del Código Nacional, antes de eso, en términos del artículo 10º transitorio, las legislaturas de los estados y el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos están obligadas a hacer una adecuación normativa previo. Yo les recomiendo, señor presidente, entrar en conjunto con el Congreso para revisar el marco legal, de tal manera que cuando ustedes implementen el Código Nacional no les vaya a generar lagunas, omisiones o vaya a complicar la aplicación de disposiciones distintas por esa supletoriedad. ¿Por qué? Porque va a entrar el Código Nacional automáticamente conforme al artículo 3º, ¿sí?, donde decía Código de Procedimientos Civiles de Zacatecas, se va a entender ahora Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿eh? Entonces tengan cuidado, que hay que ver que sea congruente con lo que ustedes tienen en sus disposiciones locales. Hay una adecuación normativa obligatoria previa. Les recomiendo que la hagan con las barras de abogados, con el Poder Judicial, previo a solicitar al Congreso formalmente la declaratoria de incorporación. La Ciudad de México ya está de alguna manera trabajando en ello. Y ya voy a terminar. El régimen transitorio, tenemos 20 artículos transitorios, se los voy a resumir de manera muy rápida. Para que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entre en vigor en materia local o en federal, es decir, hablo del conjunto, ya les dije algunas partes que ya entraron en vigor, pero de manera general, entre, por ejemplo, en Zacatecas y se abrogue su Código de Procedimientos Civiles, porque ahorita no se ha abrogado, su Código de Procedimientos Civiles sigue vigente hasta en tanto se emita la declaratoria de incorporación y haya un plazo máximo de 120 días. Es decir, no es inmediatamente que se emite la declaratoria, el día hoy 10 de agosto se emite la declaratoria de incorporación y mañana 11 de agosto entra el Código Nacional. No es así, es plazo de 120 días que establece mínimo, que debe cenarse para que se preparen. ¿Qué va a pasar? Se abroga el Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa por una declaratoria de incorporación. El mismo sistema se utilizó en la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso el magistrado presidente habló de la posibilidad, habría que estudiarla si en vista del Código Nacional así lo permite, de irlo instrumentando por partes. Hay que ver si es acorde como se realizó en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Porque así no lo tenemos contemplado. Aparentemente tenemos una entrada inmediata. Una vez que ustedes emiten su declaratoria de incorporación, aparentemente entra inmediatamente, es decir, pasando el plazo de 120 días. Hay que ver si esa posibilidad de esa interpretación para efectos para una mejor implementación a nivel local se puede hacer por etapas dependiendo de los distritos judiciales. Requisitos para declaratorias, ya les dije, el Poder Judicial del Estado le solicita al Congreso local, oye, ya emite la declaratoria, estoy listo. Ya se hizo la adecuación normativa, internamente en el tribunal ya estamos, ya se adecuó la ley orgánica del Poder Judicial del Estado, estamos listos para incorporar al derecho interno el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y que se abrogue el Código de Procedimientos del Estado. ¿Qué pasa si las entidades federativas dicen, yo no lo quiero, no me gusta el Código Nacional, por ahorita no, me genera mucho conflicto, no hay recurso, vamos a dejarlo para después? Bueno, el 1 de abril de 2027 entra de cajón. Si para esa fecha los congresos locales o el Congreso Federal, tratándose del Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, no emite su declaratoria de incorporación, entonces el Código Nacional automáticamente abroga la generalidad de todos los códigos de procedimientos civiles, familiares y el Código Federal y entra en vigor. Así viene el régimen transitorio. El presupuesto. Y hay que hablarlo porque no tiene la culpa ni el presidente del tribunal, ni no es porque no se haya acercado, la CONATRIP está haciendo lo propio. Hay una realidad, el Poder Judicial de la Federación, de su presupuesto tiene casi 76 mil millones de pesos de presupuesto anual. Y hay 1 millón de expedientes que conoce, ¿sí?
los congresos en su generalidad, los poderes judiciales de las 32 entidades federativas tienen un presupuesto conjunto de 48,000 millones de pesos y conocen más de 3 millones de asuntos. Entonces, sí hay un reclamo justo, sin embargo, hay que tomar en cuenta que no se podía establecer en ley, la obligación de cuánto es el presupuesto que tenía que ver, porque es un acuerdo de año tras año, es una facultad exclusiva en materia federal, conforme al artículo 74 constitucional, pues para la Cámara de Diputados determinar el presupuesto de egresos, claro, bajo una propuesta que le envía a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, nos tuvimos que sentar con Hacienda, si no el tema no pasaba. Si nosotros le hubiéramos incorporado a Hacienda, oye, Congreso de Zacatecas o en general todos los congresos necesitamos tanto, hubieran parado la expedición del Código Nacional. Entonces, el artículo 6º y 9º por eso establece que, en principio, la Federación va a ser responsable de lo del Poder Judicial de la Federación y que las entidades federativas van a ser responsables de lo propio. Pero ojo, ahí no debe quedar. Por eso está la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia. A estas alturas, la Secretaría de Gobernación ya debería estar instalando la COCOSI, que es la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia, donde van a estar integrados, va a presidir la Secretaría de Gobernación, porque la interlocución con los 3 órganos de gobierno por parte de la Federación la tiene la Secretaría de Gobernación. ¿Sí? Entonces, la CEGOP, junto con la CONATRIP, junto con los presidentes de los tribunales superiores de justicia, junto a los consejos de la Judicatura Federal y las comisiones de justicia de los Congresos de la Unión y de los Congresos locales, esa es la idea, que en el periodo de la vacatio legis y para la implementación correcta, pues hagan acuerdos, precisamente para buscar ese presupuesto. Existió un programa U004, que es de programa para el sistema de apoyo de justicia durante 2012-2016, para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero fue de 3.500 millones de pesos. ¿Sí? Es insuficiente. Hoy en día la evaluación que tiene la CONATRIP es que se necesitan 56,000 millones de pesos de todos los tribunales para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, es una estira de afloje y yo creo que eso les va a tocar en el seno de esta comisión. Ahí es sí donde, no lo comprometo, magistrado presidente, pero ahí es donde debemos hacer presión. Y me consta que quien preside la CONATRIP está haciendo esa lucha. Vamos a ver los acuerdos, se ha reunido con la Secretaría de Gobernación. Es un tema de que recursos, ¿de dónde van a salir? Hay que quitar recursos de otro lado para pasarlos para acá. ¿Sí? Entonces, es un tema de negociación y por eso no se actuó en el Código Nacional. Es un tema que, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe ser bajo acuerdos de los 3 órdenes de gobierno, ¿sí? En conjunto con los poderes judiciales. La comisión va a tener una secretaría técnica para parte de ejecución de los acuerdos. Hay una calendarización que establece el artículo 9 transitorio, que en complemento con el 12, que es los poderes judiciales de la Federación de las entidades federativas deben de hacer una calendarización para efectos de llegar a la implementación del Código Nacional. Y eso implica muchas cuestiones. A ver, es una cuestión de tecnología, de infraestructura y de recursos humanos. ¿Sí? Y créanme, no es fácil. Hay tribunales de justicia, no sé si es el caso de Zacatecas, que llegan a septiembre, por ejemplo el caso de la Ciudad de México, ya no tienen para el pago de nómina. Y aparte de eso les cargamos con el Código Nacional su implementación. Hay que buscar cómo sí se puede. Esto es lo que les comentaba, que el artículo 10º transitorio establece que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la legislatura de las entidades federativas, contarán un plazo máximo de 180 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto para expedir las actualizaciones normativas correspondientes para su debido cumplimiento. Lo que hablamos, la adecuación normativa transversal, a efecto de que con la implementación del Código Nacional no vayan a dejar vacíos en la implementación de otras leyes administrativas o que traten otros asuntos. Pero también puede implicar puede implicar también una adecuación a la Constitución del Estado. Algo más poético, pues el artículo 12 transitorio establece la posibilidad de que se celebren convenios de colaboración entre distintos órganos de gobierno a efecto de hacer eficaz la implementación del Código Nacional. La referencia normativa, se entiende que no hay necesidad de modificar toda la legislación procesal para cambiar, donde dice Código de Procedimientos Civiles, poner Código Nacional de Procedimientos Familiares. Hay un transitorio que facilita eso, que a partir de la incorporación formal del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Zacatecas, por ejemplo, pues se entenderá que si dice Código de Procedimientos Civiles, se refiere al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero el problema hay que ver si las instituciones, el reenvío, las autoridades, es concordante con lo que se está tratando de solucionar en la norma. ¿Sí?
Hay temas de digitalización, de notificación electrónica a autoridades, es decir, lo que se hace el Código Nacional es que las notificaciones ahora en adelante hacia peritos y autoridades va a ser a través de correo electrónico, entonces se obliga, se constituye un Sistema Nacional de Información Jurisdiccional que va a estar a cargo del Poder Judicial de la Federación. Es una base de datos, pero ahí se van a subir sobre todo información de todos los juicios que se llevan a nivel nacional y también para tener conocimiento de cuáles son los correos electrónicos de las personas, operadores jurídicos que participan directamente. Hablamos de peritos, hablamos de funcionarios judiciales, a efecto de que las notificaciones se hagan por dicho medio. En el caso del concurso de acreedores, estableció el formato único concursal, el Boletín Concursal Nacional Digital. Va a haber una base de datos a nivel nacional que nos va a dar a conocer el número de procedimientos, ¿sí? Y quiénes son parte de esos procedimientos en materia concursal, y sobre todo, para iniciar un concurso de acreedores, se llena un formato único concursal. Ya lo platicaremos en otra ocasión. El 19º transitorio. Ustedes nos dijeron, se metieron con la legislación sustantiva. Puede ser. Pero en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado como inconvencional e inconstitucional el sistema de interdicción y todavía se mantienen los códigos civiles y familiares de las entidades federativas, porque nadie, es decir, la materia sustantiva sí la pueden derogar, maestra, se me fue esa cuestión. La materia sustantiva todavía es del ámbito, es residual, conforme al artículo 124, pueden modificar como quieran, ¿sí? Códigos civiles y familiares. Ahí siguen teniendo los sistemas de interdicción, ojo, ya no hay incapaces, la incapacidad no existe como tal, ya. Van a entrar al sistema de apoyos y de salvaguardas que más adelante, si quieren más adelante se lo comparto, magistrado presidente, cómo se está pidiendo que se adecúen hoy en día, y pues seguramente no va a tardar mucho que les llegue al Congreso del Estado. Y entonces hay una derogación, se derogan todos los sistemas, todos los procesos de sistemas de interdicción. Y para terminar, lo que les comenté de la declaración especial de la sociedad por desaparición. En virtud de que hay entidades federativas que no han legislado al respecto, a partir de la entrada del decreto, pues se aplica supletoriamente el apartado de declaración especial de ausencia por desaparición a efecto de no dejar en la inseguridad jurídica a quienes viven esos trágicos momentos. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado, que me hayan invitado, que hayan tenido paciencia en esta exposición, pero me pongo a sus órdenes y les comento, y eso es lo que me pide mucho la senadora Olga Sánchez Cordero comunicarles. A ver, el Código Nacional es un primer saque, todavía podemos perfeccionar, actualizar lo que está ahí. Si ven alguna inconsistencia, si creen que de alguna manera, háganoslo llegar. A través del magistrado presidente nosotros seguimos recibiendo, porque vamos a hacer todavía ciertas adecuaciones para brindar de mayor seguridad y robustecer muchas de las instituciones que están ahí contenidas en el Código Nacional. Créanme, emitir un Código Nacional de esta envergadura, teniendo códigos de procedimientos familiares tan distintos, no fue fácil, ¿sí? Hubo un grupo de trabajo, pero también se tomó una decisión política para complementar lo que obligaba a la Constitución de hace 6 años. Yo les agradezco enteramente y estoy a sus órdenes para cualquier comentario o duda. Muchas gracias. Solicitamos al doctor Arturo Nale García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, su presencia en el escenario para hacer entrega de un reconocimiento al doctor Felipe Alejandro Segbe Camarena.